están referentes y referentas? Referentas y referentes. Bueno, le voy a dar paso a la última clase que está a mi cargo. Después van a tener las clases de violencia basada en la desigualdad de género con Mariela. Y este último encuentro para mí es muy especial porque voy a tomar algunos elementos de un campo que a mí particularmente me gusta mucho y en el cual me especialicé, que es promoción y educación para la salud. Voy a tomar algunos elementos porque me parece que para trabajar las temáticas ligadas a la corporalidad, a cuerpos, poder e identidad, es importante y necesario que por ahí hagamos algunos cruces interdisciplinarios, que si bien no estamos en un ámbito sanitario, en el ámbito de la universidad, sí hay cuestiones que a la hora de recibir, detectar o escuchar desigualdades de género en el ámbito de la universidad, bueno, pueden ser herramientas útiles. Y además cuando cruzamos particularmente el tema de la corporalidad, el poder y la identidad, necesariamente en algún punto vamos a encontrarnos con manifestaciones en el campo de la salud integral, en el campo de la salud mental, que se juegan a la hora de vivir desigualdades basadas en el género y además, y todas sus intersecciones, como vinimos viendo, y además el campo de la salud, me parece, creo que por eso me debo haber dedicado mucho a eso, es un campo privilegiado para trabajar el tema de los cuerpos. Entonces permítanme que hoy tome algunos elementos intersectoriales que pueden ser bienvenidos a la hora de trabajar en consejería, en acompañamiento, en detección respecto de malestares en la universidad vinculados a la desigualdad de género. Por algo existe la ESI, ¿no? La Ley de Educación Sexual Integral. Ahí tenemos la ley 2650, que nos está hablando de esa intersección también. Entonces, como especialista en promoción y educación para la salud, fui residente en el Hospital Durán hace muchos años. Y bueno, voy a tomar un poco, ustedes van a ver en el PPT que les mandé, el concepto de cajas de herramientas, de caja de herramientas, es un concepto que tomamos de Foucault, tomamos de diferentes autorías, donde lo que estamos construyendo son herramientas para la intervención. El objetivo de este encuentro, lo van a ver claramente en el PPT, tiene que ver con identificar el impacto diferencial de condiciones de vida sexogenéricas diferenciales, de acuerdo a las identidades, roles y vivencias ligadas a los géneros, cómo impactan la salud, y esos malestares ustedes se pueden llegar a encontrar. Relevar las intersecciones entre la salud integral como derecho humano y el rol de la universidad, visibilizar el rol de referentes, que requiere también de una mirada que tome herramientas de promoción y educación para la salud, y identificar el campo de la salud con perspectiva de género como un analizador del impacto en los cuerpos de las desigualdades de poder y de oportunidades, ¿sí? Porque cuando nos vamos a encontrar con personas que están viviendo dentro de la universidad o situaciones de violencia de género o de discriminación o de malestar ligados a las desigualdades, nos vamos a encontrar con angustias, nos vamos a encontrar con situaciones que seguramente están impactando en la salud de las personas. Entonces, me parece que tomar a la salud en términos integrales y amplios, no solo al malestar por el cual consultamos, sino que tiene que ver con las condiciones de vida impactando en nuestra cotidianeidad, bueno, es un elemento interesante. Ya venimos viendo algo de esto, ustedes en el PPT y en la clase se van a encontrar con algunos contenidos que yo he escrito y ahora reformulé para la clase, sobre los aspectos y los modos en que la discriminación va incorporándose y va impactando en la vida de las personas, ¿no?
Es muy distinto ver, entender y visibilizar cómo impacta la desigualdad en mujeres, en varones y en diversidad sexual, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, tenemos distintos ámbitos de análisis. Yo les hablaba en el texto de la clase sobre las vivencias de las cuerpas, de los cuerpos, cómo el hogar también es un hogar, es nuestra casa en el campo de la subjetividad. No podemos pensar que el tema de los géneros y las identidades de género es solamente mandato social o narrativas que se pueden reducir a ámbitos ideales por fuera del anclaje corporal. Por lo cual vamos a ver cómo las asimetrías entre los géneros, los modos de subjetivación femeninos, masculinos y de la diversidad impactan directamente en la escucha, en la recepción de las situaciones, en los modos de padecer, en las cuestiones que están restringidas incluso para a la hora de expresarnos, de tomar las voces, de emitir una opinión en una clase, por ejemplo, o en una clase de alguna carrera que no se corresponda con el estereotipo esperable para uno u otro género. Venimos trabajando el tema de discapacidad también a partir del video anterior. Entonces, yo tomo a varias autoras, y además de lo que estuvimos viendo en el campo de la identidad de género, para trabajar en esta intersección entre salud y educación, tomo a Deborah Tager, que para mí es una maestra con la que sigo estudiando actualmente temas de psicoanálisis y género y de salud y género, que es importante identificar las vulnerabilidades diferenciales relativas a los roles sociales de los géneros, ¿no?, que debemos cumplir en el marco de una sociedad patriarcal. Esto impacta directamente y diferencialmente en los modos de vivir, enfermar, ser atendidos y atendidas y atendides y hasta morirnos. Hay un modo muy clásico de entender el malestar de las mujeres cis, digamos, las autoras han descrito el modelo de atención más médico, tradicional y reduccionista, ¿no?, de la medicina clásica positivista, que es entender a las mujeres en relación a la capacidad reproductiva y reducirnos al ciclo reproductivo y el mito mujer igual madre, los procesos de pasivización erótica y de amor romántico están sumamente vigentes allí. En líneas generales, cuando trabajamos sin perspectiva de género en el campo de la salud, es muy fácil entender o pensar que las mujeres siempre estamos un poco locas. ¿En qué sentido? Esto ya es una mirada incluso de la medicina griega tradicional, donde, bueno, los humores, el útero, los malestares uterinos, ¿no?, siempre es visto, nuestra corporalidad es vista en menos respecto del modelo humano masculino. Entonces, siempre va a haber algo del capricho uterino que se pone en juego y que nos hace insuficientemente aptas para el campo del saber, del conocimiento, de la gestión en el mundo público. Y esto no es ajeno al campo de la educación. ¿Cómo se nos mira a las mujeres cuando opinamos, cuando estamos en los lugares públicos? Siempre somos un poco locas, siempre un poco caprichosas, siempre hay algo del orden de la subestimación de la capacidad de pensamiento, de opinión, a la hora de manifestarnos en el mundo público. Y esto no es ajeno a las miradas clásicas que han tenido distintos discursos sanitarios. Estos discursos sanitarios se cruzan con el discurso universitario porque se cruzan también con el sentido común.
con muchísimas narrativas y muchísimas argumentaciones que muchas veces son descritas como verdaderas, objetivas y históricas. Y en realidad, como yo les hacía la metáfora de la pared la primera clase, son construcciones absolutamente ideológicas, relacionadas obviamente con los modos inequitativos de distribución del poder. La voz de las mujeres vale menos porque siempre es un poco caprichosa. Entonces, la corporalidad y las mujeres, el útero que migra, estás en esos días, estás menstruando, no tiene la satisfacción sexual que debería tener. Entonces por eso siempre está enojada. ¿Lo escucharon? Seguro que lo escucharon. Y estas cuestiones se dicen en la universidad también, se dicen en el campo educativo. Lo escuchamos como alumnas y hasta podemos reproducirlo en clase o fuera de clase, en las reuniones de docentes, o no lo han escuchado nunca. A esta le falta, por eso está tan loca. Lo que hacemos desde la perspectiva de género es entender que los malestares, muchas veces los enojos, son desestimados, y enojos que tienen que ver con la manifestación de estas desigualdades. Son desestimados con argumentos falaces, con narrativas discriminatorias que lo que hacen es invalidar nuestra opinión en el mundo público o sobre algún campo de las ciencias. Esto lo tenemos incorporado, no es algo que solamente está en el discurso, forma parte de nuestras subjetividades y muchas veces podemos reproducirlo. O sea, esto de que somos histéricas, estamos un poco locas, se deriva en que no somos para el mundo público y que nuestra palabra siempre está un poco desvalorizada. Van a ver en clase, incluso como esto se plasma en los modos diferenciales de escuchar a un género respecto del otro, y que ni hablar si estamos en el campo de ciencias, que no son las estimuladas clásicamente, por ejemplo, para las mujeres. Por lo cual, haber concebido a las mujeres en términos de salud solo atendiendo un determinado ciclo vital y pensando en una sola posibilidad, históricamente como la de mujer como madre, implica concebir a las mujeres como ciudadanas autónomas, agentes de su propia salud, agentes de sus propias, también del proceso de conocimientos, ¿no? Por lo cual se atribuyen muchos síntomas o muchas manifestaciones, y esto, ojo que como referentes lo van a escuchar, de muchos malestares ligados a las condiciones de vida, a las condiciones educativas, a la falta de escucha, a la desvalorización y a la estereotipia, muchas veces sin una perspectiva de género se van a atribuir a algo del orden de nuestra esencia y de nuestra corporalidad caprichosa y desvalorizada. Esto tiene un enorme correlato con modos históricos de entender la medicina occidental, medicina que se ha fundado en un enorme genocidio femicida, como el genocidio de las brujas, como el genocidio y el epistemicidio de los saberes de las llamadas brujas, sea las brujas occidentales, europeas, norteamericanas, como las chamanas, como las negras, las esclavas y todos sus saberes sobre la corporalidad. Las mujeres, en general, yo voy a trabajar mujeres, varones y diversidad. Soy un poco ambiciosa en estas clases, pero siempre hemos sido, al menos en lo que hace a los saberes sobre el campo de la salud y la corporalidad, denostadas en este sentido, y los saberes propios de las llamadas brujas, los saberes ancestrales, y han sido desvalorizados, y sobre esta base, no solo en términos
materiales, sino también en términos simbólicos. Son no importantes, no científicos. Tiene un correlato también sobre cómo escuchamos. Cuando escuchen dolor y malestar y cuando escuchen situaciones de violencia, escuchen. No juzguemos. Escuchemos qué hay detrás. Hay un texto muy lindo de Ana María Fernández que se llama Historia de la histeria o Histeria de la historia, que se los voy a poner como bibliografía para poder vincular cómo se ha pensado la corporalidad femenina, cis, si se quiere, en relación al saber y la apropiación de la medicina y el discurso médico, siempre desjerarquizando la corporalidad y ubicándola, especialmente en la modernidad, como la matriz de una sociedad capitalista que necesita la construcción de una mujer igual a una madre. Y la expropiación de otras potencialidades humanas, la anulación de otras potencialidades humanas que tenemos, como la sexualidad, el erotismo, la hostilidad u otro tipo de proyectos. Es un correlato, incluso estudiar, acceder a ciencias que están por fuera del estereotipo del cuidado. Tienen enormes correlatos, entre comillas, científicos que descalifican nuestra participación. Entonces van a tener y vamos a escuchar cómo se ponen nuestros cuerpos cuando padecen malestar y discriminación. Ansiedad, depresión, angustia, autolesiones. Nos vamos a encontrar dificultades para aprender, dificultades cognitivas para prestar atención en clase. O sea, esta intersección entre salud y universidad es fundamental. Les voy a dar algunos ejemplos. Vamos a ver algunos aportes del feminismo descolonial al campo de la salud, porque no es igual pensar en las mujeres cis blancas que en las mujeres negras, que en las mujeres migrantes. Entonces, no es lo mismo las mujeres de sectores medios que las mujeres de sectores populares o en mayores situaciones de vulnerabilidad económica o en una situación de discapacidad o cruzadas, digamos, con cuestiones identitarias y cuestiones de orientación sexual diversa. Les voy a dar algunos ejemplos de cuestiones que he escuchado en mis ámbitos de trabajo, especialmente cuando se habla de mujeres migrantes. Me parece interesante, y posiblemente este sea el ejercicio que van a tener que hacer en el foro, que puedan reconocer frases donde se ha descalificado a las feminidades con argumentos y narrativas biologicistas, ¿no? Aludiendo a nuestras corporalidades en términos desjerarquizados. Por ejemplo, he escuchado, las bolivianas vienen acá a parir para conseguir el DNI. La gente viene acá a estudiar porque es gratis. ¿Lo han escuchado? Tiene miedo a la cultura, hay que practicarle una cesárea. Es una bolita, que espere, que vaya a su país, yo no la atiendo. Los paraguayos son muy machistas, no se puede trabajar estos temas. Bueno, otros son muy machistas, otros son muy machistas. ¿Y por casa cómo andamos? Si no trae DNI no la recepciono. Está embarazada de vuelta, tiene cara de bolita. Cruzan la frontera para atenderse acá, para hacer un tour sanitario, aprovecharse de nuestros recursos. Esta loca quiere tener un hijo sentada en una silla, estamos en la Argentina. Que se liguen las trompas. ¿Para qué quieren más hijos? ¿No conocen un preservativo? Vino a decirnos si se puede llevar la placenta. Ni en pedo. Vino a decirnos, le recetamos analgésicos y la boluda me dijo que toma yuyos.
vino por violencia, no le van a tomar la denuncia porque no tiene DNI. Y así he escuchado en el ámbito educativo, trabajando educación sexual integral con docentes, situaciones en las cuales mujeres no han sido inscriptas en las carreras que querían inscribirse. Esto hablo en profesorados secundarios en los que he trabajado. Una docente cuenta que se quiere inscribir en una determinada carrera, creo que matemática, y le inscriben en otra porque consideran que ella, sin su consentimiento, consideran que ella no es apta para. Frases como, muy buena en matemática, no pareces una mujer. Sos muy gorda para... Sos mujer y gorda, no vas a poder estudiar matemática. Esto me lo dijo una docente. Sí, me lo dijo una docente de nivel secundario en mi trabajo como educadora en ESI. O sea, todas estas cuestiones, ustedes como referentes es importante que las tengan vigentes como los lugares donde no tenemos que caer. Realmente puede ser muy grave y caemos en procesos de revictimización. Les menciona la ley de migraciones, el derecho a la salud. Les menciona la importancia del trabajo con masculinidades. Las masculinidades, a diferencia de las feminidades, desde un rol de construcción para el ejercicio del poder, las hegemonías, cómo trabajar con los varones, los lugares de privilegio también en el ámbito académico. Como docente en la Facultad de Psicología, fui docente en Psico-UBA muchísimos años, y al tener alumnos varones en los últimos años, que este tema estaba más en vigencia, un varón se me acerca, un alumno, y me dice, ¿sabes, Clara, que yo veía que me ponían mejores notas rindiendo el mismo examen a mí que a mis compañeras? ¿No? En estas carreras que son feminizadas también, ¿qué pasa cuando hay varones? A ver, yo siempre trato de ser muy responsable a la hora de trabajar el tema de masculinidades. ¿En qué sentido? Lejos de estar en una posición de anti-varones, considero fundamental trabajar con los varones los costos. A diferencia de las femineidades y las diversidades, donde trabajamos el impacto de la vulneración de derechos y de vivir padeciendo las subalternidades en términos genéricos, la construcción de la masculinidad hecha para el ejercicio del poder, lejos de estar en una situación de victimización, están en un posicionamiento de costo de hegemonía. Ser o querer ser o tender a ser y tener el mandato de ser para el ejercicio del poder y para ser hegemónicos, tiene costos. Tiene costos en salud, porque los varones mueren epidemiológicamente, todavía sigue siendo así en nuestro país, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Nosotras, las femineidades, se quiere cis, haciendo una generalización, ¿sí? Vivimos hasta 6 años más. Si ustedes ven una pirámide poblacional, van a ver las diferencias de edades, y si nos adentramos en epidemiología, pedimos los datos del Ministerio de Salud, vamos a ver los momentos de muerte masculina o de lesión masculina están ubicados en la juventud y en la mediana edad. En la adolescencia, ligadas a accidentes, a exposición a riesgos, que son estragantes para propios y ajenos. Cuando no reconozco a la otra edad como semejante, tengo el ejemplo de los rugbyers. Los chicos bien respecto del pibe del sector popular. No es mi semejante. Será varón, pero no es mi semejante. Las mujeres, las femineidades, las personas de la diversidad, no somos consideradas semejantes por los varones hegemónicos. Por lo cual, ahí el ejercicio y el abuso de poder es muy frecuente. Si no trabajamos los costos de hegemonía. Entonces van a tener en
en la clase, incluso con imágenes, un despliegue de cómo el modelo masculino hegemónico, si bien premia a los varones con mayor jerarquía, con mayor acceso a derechos, mayores bienes económicos, eróticos y todos los bienes que a ustedes se les ocurran, tiene un correlato de un costo enorme respecto de la propia vida y la vida ajena. Ahora, a diferencia de los grupos subalternizados, donde trabajamos en la apropiación individual y colectiva de los derechos, de la autonomía, de la apropiación de un mundo más amplio y la construcción de las propias voces, con los varones tenemos que trabajar en cómo correrse de este lugar de privilegios. Ahora, quien está en el lugar del amo, es tan fácil que se corra de allí. ¿Qué vuelta le encontramos para que alguien se corra de allí? Para lograr una mayor equidad es necesario también que los varones puedan correrse del lugar de privilegios. Implica una pérdida para los varones y esto tiene un correlato en la identidad de género masculina y tiene un correlato en la corporalidad. Por esto hablamos de poder, identidad y cuerpos. Lesiones tempranas. En la guardia se ven más varones que mujeres permanentemente y no acceden nunca a los servicios promocionales o preventivos. Siempre van cuando no dan más. El no reconocimiento del dolor, el no registro del dolor, el cuerpo considerado como máquina. Si bien en las generaciones o en algunos grupos en generaciones más actuales esto va cambiando, todavía tiene una cuestión muy vívida y un costo. En la mediana edad, por ejemplo, infartos, un costo de distintos padecimientos. En salud mental consultan muchísimo menos que las mujeres. Entonces, también es importante ver este orden de hegemonía. Y el costo de esta hegemonía, el tema es cómo se suelta la hegemonía. Para esto, la educación sexual integral, el ámbito educativo, desde los distintos ámbitos y a cualquier edad, distintos ámbitos, sea de educación popular, ámbitos formales de educación, es fundamental seguirlo trabajando. Y seguirlo o comenzar a trabajarlo. Y por último, les voy a hacer una serie de recomendaciones y visibilizaciones sobre los derechos sexuales y reproductivos y necesidades específicas de varones gays, mujeres lesbianas, varones trans, feminidades trans. Yo escribí, está desarrollado con elementos del Ministerio de Salud de la Nación, que son desde 2011, pero tienen mucha vigencia, donde las diferentes identidades y orientaciones sexuales manifiestan con sus propias voces cuáles son sus necesidades específicas respecto de su corporalidad y respecto de su salud, que también tiene que ver con la escucha de sus voces. Tiene un correlato directo con el campo de la educación. Y al final de mi Power y de mis clases, yo trabajo particularmente mucho con personas transgénero, con masculinidades trans, feminidades travestis, de distintos sectores y de distintas generaciones. A partir de esto, les muestro algunos aspectos sociosanitarios, ¿sí?, de la vida de las personas trans. Estos datos sociosanitarios, a diferencia de los de mujeres y varones, no tienen una visibilidad epidemiológica, ver la distribución de la patología, del riesgo y demás, en el Ministerio de Salud de la Nación, por el simple y complejo hecho de que en el último censo no hay datos ni se relevan cuestiones ligadas a la diversidad sexual. Por eso es tan difícil hacer políticas públicas en el campo de la diversidad, porque no tenemos datos, entre comillas, oficiales. Tenemos relevamientos de organizaciones sociales al respecto. Esperemos que el próximo censo sea diferente en este sentido y se pueda generar información social, información
epidemiológica que nos permita tener datos para hacer políticas públicas. Es necesario para hacer políticas públicas tener estos datos formales. Les voy a brindar un poco de información sociosanitaria a las personas trans en la Argentina, relevada por organizaciones sociales. Todavía están muy vigentes. Ahí tenemos una expectativa de vida, a diferencia de mujeres y varones, menor de 35, 40 años. Vamos viendo, hay que ver cómo esto va cambiando a la luz de que hay mayores derechos. Y por último, ahí tienen todo un desarrollo de la situación sociosanitaria. Yo escribí un artículo sobre el derecho al acceso a la salud mental de las personas trans. Trabajando en salud mental con personas trans, es importante el alojamiento, la escucha, el abrazo, la contención. También desde la experiencia veo que muchas veces la voz de las personas trans es considerada, no un poco loca, re loca. O sea, bueno, ahí está, lo hablo con distintas personas trans. Bueno, ahí está la travesti esta que le agarró el ataque. Y siempre es bueno. A ver, la importancia de las voces de todes, ¿no? Y el respeto. Y yo doy algunos elementos para cerrar, para problematizar el campo de las diferencias